Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Celebramos este miércoles 2 de enero a San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. San Basilio se consagró como arzobispo de Cesarea, doctor de la Iglesia y patriarca de los monjes de Oriente. Nació en Cesarea, la capital de Capadocia, en el año 329. Entre sus 9 hermanos figuran San Gregorio de Nisa, Santa Macrina la joven y San Pedro de Sebaste. Su padre era San Basilio el Viejo y su madre, Santa Emelia. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo como compañero de estudio a San Gregorio Nacianceno, quien se convirtió en su mejor amigo inseparable. Cuando Basilio recibió el bautismo, tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Formó el primer monasterio que hubo en Asia Menor. Organizó la existencia de los religiosos y enunció los principios que se conservaron a través de los siglos y hasta el presente gobiernan la vida de los monjes de la Iglesia de Oriente. San Basilio practicó la vida monástica propiamente dicha durante 5 años solamente, pero en la historia del monaquismo cristiano tiene tanta importancia como el propio San Benito. San Gregorio Nacianceno, en nombre de la ortodoxia, sacó a Basilio de su retiro para que le ayudase en la defensa de la fe con el clero y con la Iglesia. En el año 370, Basilio fue elegido para ocupar la sede arzobispal vacante. Tiempo después, la muerte de San Atanasio dejó a Basilio como único paladín de la ortodoxia en el Oriente, y éste luchó para fortalecer y unificar a todos los católicos que, sofocados por la tiranía arriana y descompuestos por los cismas y las disensiones entre sí, parecían extinguirse. El santo murió el 1 de enero del año 379 a la edad de 49 años. San Basilio y San Gregorio rueguen por nosotros. Juan el Bautista es un hombre que se deja llevar por la fuerza del Espíritu Santo. Por más que se esforzaba, él no pasaba desapercibido. Muchos estaban al tanto de lo que Juan hacía y decía,
al punto que son los mismos judíos, entre los que estaban los sumos sacerdotes y los levitas, quienes mandan a indagar quién era en verdad este profeta andrajoso que habitaba y predicaba en el desierto. Su voz, pero sobre todo las palabras de Juan, llamaban a la reflexión, al extremo que no podían ser ignoradas. Se nos dice en el Evangelio que hasta el mismísimo Herodes, quien en un arranque de soberbia y egoísmo sin límites, después mandó decapitarlo, lo escuchaba admirado. Juan el Bautista fue un hombre de una sola pieza, firme y estable en su fe. Cuando ve venir a los enviados de las autoridades, ya sabe de qué se trata. Conoce bien las resistencias que tienen ellos contra la novedad que él ha estado predicando. Sin embargo, no duda al dar sus respuestas. Tampoco se disuelve en explicaciones piadosas. Juan asiente con gallardía, con valentía. Les deja a todos bien claro que él no es el ungido ni el profeta. Yo no soy, responde sin dudar. Dice, yo solo soy una voz que grita en el desierto. Su papel consiste en ir adelante, pregonando, anunciando e invitando a todos a prepararse para recibir una novedad muy grande, el Evangelio de Dios, la palabra hecha carne, a Jesús el Señor, el Mesías esperado y Salvador, y advierte a todos que para recibirlo es precisa la transparencia del corazón. Enderecen los caminos al Señor. Juan Bautista es el extraño predicador del desierto que anuncia el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el que le allana y le prepara el camino. Juan Bautista es el que pronto tiene que disminuir porque Jesús y su buena noticia son lo más importante. Juan Bautista es el que nos descubre a Dios hecho carne y satisfecho desaparece. Juan no se limita a predicar la penitencia ni a llamar a todos a la conversión de la que se hablaba, como hemos visto desde el Antiguo Testamento, sino que reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. La hermosa lección que nos da Juan el Bautista la debemos de aprender todos los cristianos. Nunca debemos de ponernos en el lugar de Jesús, nunca. No debemos de interponernos entre Él y aquellos que esperan su palabra y su liberación. No debemos de estorbar el plan salvífico de Dios, sino más bien allanar sus caminos. Nosotros no somos los protagonistas, somos simplemente una voz que va adelante anunciando las buenas noticias del Señor. Juan no se da importancia. Juan no busca llamar la atención. No quiere ocupar cargos importantes. No trata de impactar a nadie. Simplemente ama y sirve al Señor. Juan sabe que no es digno de servir a Dios, por eso vive agradecido y lo sirve con humildad y con amor. Hermoso es el testimonio y ejemplo que nos da Juan el Bautista a todos. Todos sabemos que la fe cristiana se enciende en el corazón humano después de un encuentro personal con Jesús. Todo comienza cuando uno descubre a Dios y experimenta la presencia salvadora del Señor. Esa experiencia liberadora, transformadora y humanizadora que irradia Jesús es la que ha desencadenado toda esta loca pero muy hermosa aventura de la evangelización. Si en la iglesia no hay de estos testigos voraces, intensos y decididos como Juan el Bautista, que anuncian a Jesucristo, entonces nos falta lo esencial.
En nuestras comunidades estamos necesitados de estos testigos de Jesús, testigos como Juan. En medio de la oscuridad de nuestros tiempos, necesitamos testigos de la luz, profetas de la esperanza, creyentes que despierten el deseo de seguir a Jesús y hagan creíble el mensaje de Jesús. Quienes servimos en la iglesia, ¿cuántas veces opacamos el mensaje de Jesús con nuestro antitestimonio? Se requiere con urgencia de cristianos que, con su experiencia personal, su espíritu y su palabra, faciliten el encuentro con Jesús. La iglesia necesita seguidores de Jesús, claro que los necesita, pero seguidores alegres, firmes, despiertos, de esos que se atreven a correr el riesgo de perderlo todo por Jesús. La iglesia requiere de testigos humildes, que al estilo del Bautista no se atribuyan a sí mismos ninguna función, ni que centren la atención en su persona, robándole protagonismo a Jesús. Se necesitan seguidores que no lo suplanten ni lo eclipsen. Se necesitan cristianos sostenidos y animados por Jesús, que dejan entrever tras sus gestos y sus palabras la presencia inconfundible y brillante de Jesús, que vive en medio de nosotros. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí y al que yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. Juan no vive para sí mismo. Juan no busca su gloria. Él gasta y desgasta su vida preparando otros corazones para que reciban a Jesús. Conduce a otros a encontrarse con el tesoro divino y sirve para la gloria de Dios, no para su vanagloria. Juan el Bautista da testimonio de alguien que ha visto. Quien lo envió a bautizar le dio un signo para reconocer al enviado de Dios. Por eso su testimonio es verdadero, pues sabe que la salvación ha llegado a nosotros por medio de Jesús. La fe de nuestras comunidades cristianas también se sostienen hoy y se sustentan en la experiencia de tantos testigos humildes y sencillos que en medio de tanto desaliento, persecuciones y desconcierto encienden una luz y nos ayudan con su vida a sentir la cercanía de Jesús. La conversión es algo que solo Dios puede hacer posible. Solo Dios convierte los corazones. Pero la conversión es fruto de la fe que irradian aquellos que dan testimonio de que verdaderamente se han encontrado con Jesús. Ser voz del que clama en el desierto es la respuesta personal a una vocación muy profunda, porque hay que tener mucho valor, mucha convicción y mucho amor para hacer eco de aquel al que pocos ya quieren oír. Es en los desiertos de este mundo donde están los que más necesitan escuchar la voz del Señor que clama. Dejemos las comodidades y salgamos de nosotros mismos para ir a los desiertos de nuestras comunidades, donde las gentes mueren de sed espiritual, porque carecen del agua viva que salta hasta la vida eterna. Vayamos a anunciarles a ellos las buenas nuevas de Jesús. Vayamos a los desiertos del corazón humano, donde ya no florece el amor, la paz y el perdón. Vayamos a pregonar que hay vida en Jesús. Vayamos a los desiertos de nuestro mundo, donde abundan los alacranes y las serpientes, y sembremos allí las semillas del Evangelio, como Juan, sin buscar protagonismos. Uno solo es el Señor, y a Él se dé todo el honor y la gloria por los siglos eternos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.